todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, el 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gálatas capítulo 4 y versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que 7, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gracias a Dios por la palabra que hemos oído durante el día de ayer, en la mañana de hoy y en esta tarde. Gracias a Dios también por los oyentes que están con nosotros, porque hay creyentes y hay oyentes. Nosotros también fuimos oyentes, pero gracias a Dios que un día pasamos de oyentes a creyentes. Los textos que estamos leyendo son textos muy conocidos, muy leídos, y los tenemos posiblemente en la mente. Es muy importante tener la palabra en la mente, pero también es más importante tenerlo en el corazón, porque lo que está en el corazón es lo que se practica, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Quién lo dijo? Lo dijo uno de los salmistas. Estamos oyendo, el Señor Jesús habló esta vez a los suyos. ¿Quiénes son esos suyos? Era su propiedad, era su pueblo, su heredad. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él dijo en Juan capítulo 12, versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero la palabra que he hablado, ella le juzgarán en el día postrero. Juan 12, 48. Pobres los que no recibieron al Señor Jesucristo. Los alcanzó la muerte, se fueron en sus pecados. El Señor les dijo más de una vez: si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Si no recibieron al Señor Jesucristo, se murieron en sus pecados. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, qué bendición para aquellos que recibieron al Señor Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino de voluntad de Dios. Gracias a Dios, porque nosotros hemos experimentado lo que es ese nacimiento que el Señor le habló a Nicodemo. El Señor le dijo a Nicodemo esa noche que lo visitó: de cierto te digo, el que no nace
el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Tienes que nacer de agua y del Espíritu, porque el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Gracias a Dios por ese nuevo nacimiento. El Espíritu Santo llevó la palabra, la semilla, a nuestros corazones, y esa palabra obró el arrepentimiento para vida y la fe en el Señor Jesucristo para ser salvos. Recibimos por la fe al Señor Jesucristo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu a vuestros corazones. Pablo le dijo a los Efesios capítulo 1 versículo 13, en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El 13, el 14, que son las arras de vuestra herencia. Por esa razón tuvo el apóstol cuando les escribió a los Efesios capítulo 4 versículo 30, les dijo a los Efesios: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y el Espíritu Santo no solo se puede entristecer llevando una vida mundana, carnal, sino que se entristece cuando no oramos, cuando no cantamos, cuando no leemos la palabra, porque la palabra es vida. Las palabras del Señor son vida. Acuérdese de Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. La reacción cuando se come la palabra es gozo. Y tu palabra por gozo y alegría de mi corazón. Y por no comer la palabra, es de que hay muchos cristianos débiles, desnutridos por no comer la palabra. Puede ser que en lo material esté bien robusto, bien vitaminado, pero al no comer la palabra, desnutridos espiritualmente, débiles. Y le dijo a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19: no apaguéis al Espíritu Santo. Aquí hay quienes lo tienen la palabra, eso no lo dudamos. Hay quienes lo tienen contristado, otros lo tienen apagado. El Espíritu Santo está en el creyente, y en un verdadero creyente el Espíritu Santo no sale, pero puede estar contristado, y si el creyente peca, lo tiene apagado. Ya cuando el Espíritu Santo está apagado en el cristiano ya no activa al cristiano, ya no activa. Hay cristianos que mayormente en comunión, quienes no sienten deseo de orar, no sienten deseo de orar, no sienten deseo de buscar a Dios en oración, no sienten deseo para leer la palabra de Dios, no sienten deseo para perseverar. Cuando una vida normal, usted ha leído la Biblia, si no ha leído, lo ha oído. En Lucas capítulo 2 dice que había un hombre viejito llamado Simeón. El Espíritu Santo le había dicho a Simeón: Simeón, no vas a morir hasta que veas el ungido del Señor. Cuando el Señor fue llevado al templo para ser circuncidado, el Espíritu Santo movió a Simeón y lo llevó al templo. El Espíritu movió a Simeón, lo llevó al templo. Oye lo que hace el Espíritu Santo cuando está activado el creyente, cuando no está apagado, cuando no está contristado, mueve al creyente. Hasta para predicar el Evangelio. Digo el apóstol Pedro: los predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cuando el Espíritu Santo levanta, llena, lo capacita, le da poder al predicador. El que no tiene poder para
transmitir, sembrar esa palabra en el corazón de los oyentes. Pero cuando el Espíritu Santo no da libertad a aquel, tal vez por la vida, por la manera de vivir sin temor a Dios o por falta de buscar a Dios. Estamos oyendo estas palabras, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, al cual clama Abba, Padre. Una palabra aramea que quiere decir Padre, Abba, Padre. Así que no eres esclavo. Juan, ¿hace cuánto tiempo? Ayer oíamos Romanos 6:17, ¿se acuerdan? Pero gracias a Dios, aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Éramos esclavos del pecado, pero el Señor nos libertó. Cuando el Señor liberta al hombre, a veces un hombre vicioso, de cualquier tipo de vicio que tenga el hombre, pero cuando el Señor lo liberta, como libertó a aquel gadareno, un hombre que era esclavo del demonio, esclavo del diablo, que se mantenía gritando en los sepulcros, golpeándose, hiriéndose con piedras, pero esta vez se encontró con el Señor y el Señor lo libertó. Le dijo al Espíritu: eres libre, nunca más vas a volver en el hombre. Se quedó libertado para toda su vida. No éramos esclavos del pecado, hermanos, pero de esclavos a hijos. Ya no eres esclavo, sino hijos. Y si hijos, también herederos. Herederos. Y Pablo usa esta palabra en Romanos, como le digo, en Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos. La otra palabra es esta: heredero de Dios y coherederos con Cristo. Y coherederos con Cristo. Cristo es el heredero de todo, según Hebreos capítulo 1, versículo 2, al cual constituyó el heredero de todo, de lo que vemos y de lo que no vemos, lo que está arriba en el cielo. Cristo es el heredero de todo, y nosotros, desde que recibimos al Señor Jesucristo, fuimos hechos hijos de Dios. Nos dio el Espíritu Santo en nuestros corazones, que es la garantía, la seguridad de que somos hijos de Dios, que somos herederos, que hemos sido libertados del pecado. Ahora somos hijos salvos del pecado, de la condenación del infierno, del lago de fuego y de la ira que vendrá sobre la tierra. Gracias a Dios, hermanos, que es una gran bendición que nosotros estamos disfrutando. Lo estamos disfrutando y aquí comenzamos a disfrutar desde aquí y por la eternidad en el cielo. Ya no somos esclavos del pecado, somos hijos, ahora somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Él es heredero y nosotros también somos herederos con Él, coherederos con Cristo. Él es el dueño de los cielos arriba, el dueño de la tierra aquí abajo en la tierra, y nosotros también somos herederos de los cielos, coherederos juntamente con Cristo. Gracias a Dios por esa bendición de los que hemos recibido a Cristo, pero se tiene que mirar eso, capítulo 8 de Romanos, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gracias a Dios, hermanos, se tiene que mirar bien
de los que verdaderamente son hijos de Dios. Dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso dudamos en algunos que vuelven a caer a ser esclavos otra vez del pecado. Nos ponen en duda algunos hermanos. Solo Dios sabe si verdaderamente son o no son, ¿verdad? Porque los verdaderos hijos ya no somos esclavos del pecado. El Señor nos libertó, ya somos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Ahora, Lucas capítulo 19. San Lucas capítulo 19. Somos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Lucas capítulo 19 y el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, se llamaba Jericó. Mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 9. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. La llegada del Señor Jesús a Jericó. Había un hombre bien interesado en conocer quién era Jesús, y ese hombre era un tal que se llamaba Zaqueo, un hombre pequeño de estatura, bajo de estatura, jefe de los publicanos y rico. Tenía su dinero el hombre y estaba muy interesado de conocer quién era Jesús, pero por causa de su estatura no podía ver quién era Jesús, pero deseaba conocer quién era Jesús. Se subió sobre un árbol llamado sicómoro y de ahí pudo ver quién era Jesús. El Señor miró el interés de Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dice que Zaqueo se bajó a prisa, corriendo, rápido, y se fue a su casa y recibió al Señor gozoso en su casa. Era un hombre jefe de los publicanos, Y ya cuando él tenía al Señor en su casa, el hombre estaba muy contento, porque el Señor le dijo: Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es la voz de Dios. Hoy. La voz de Satanás es mañana, otro día. Pensarlo bien, no vas a aguantar. Esa es la voz del diablo. Pero Dios nunca dice mañana. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. El hombre estaba asustado, dijo: Señor, si yo me he defraudado porque soy jefe de los publicanos, Señor, de los impuestos públicos, yo lo devuelvo, Señor, la mitad voy a dar a los pobres, Señor, y si algo es defraudado, yo lo devuelvo en 4 tanto, cuadruplicado. El Señor no iba para averiguar la condición, la situación de Zaqueo. El Señor le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también eres hijo de Abraham. Ahí estaban aquellos murmuradores, pues siempre no faltan los murmuradores. Eso han habido ahí y habrán.
¿verdad? Y los murmuradores son aquellos que no han aprendido doctrina. Los murmuradores son aquellos que no han aprendido. Un creyente que ha aprendido doctrina nunca es murmurador. Si quiere decir algo a alguien, se lo dice en su cara, ¿verdad? Porque eso es lo que se dice, la realidad, la sinceridad del hombre, ¿verdad? Los murmuradores estaban murmurando que ¿quién entró Jesús en la casa así siempre? Es un jefe de los publicanos. El Señor no llegó para juzgar la vida de Zaqueo. Él le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Había llegado la salvación de Dios personificada, humanizada en la casa de Zaqueo, un hombre rico. El Señor no llegó tampoco por la riqueza de Zaqueo. El Señor no estaba interesado en dinero. El Espíritu Santo dice que Él se hizo pobre, ¿verdad? 2 Corintios 8:9, que por amor a vosotros se hizo pobre. No era pobre, se hizo pobre para venir a la tierra, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Él no llegó por interés de dinero en la casa de Zaqueo. Él llegó porque quería salvar el alma de Zaqueo. Y gracias a Dios que el hombre lo recibió gozoso. Lo recibió gozoso. No se nos olvide nosotros ese día cuando recibimos al Señor Jesucristo. Yo lo voy a leer dos textos y vamos a terminar. Hechos capítulo 8. Un día lo recibimos nosotros a Cristo y lo recibimos gozoso, lo recibimos en nuestros corazones. 8 del libro de los Hechos, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Y Felipe le dijo en el 37: si cree de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Un hombre que recibió a Cristo en el camino, un funcionario de Etiopía, un tesorero de la reina Candace, había ido a Jerusalén para adorar, era religioso, sin duda era convertida a la religión de los judíos, al fariseísmo. Había ido a adorar a Jerusalén y ya venía de regreso, pero traía el corazón vacío. No había recibido al Señor Jesucristo, no lo había aceptado. En el camino, el Señor, el ángel, el Espíritu Santo habló al evangelista Felipe para que se acercara a ese carro que venía con el funcionario de Etiopía. Se acercó el evangelista y le hizo una pregunta si entendía lo que estaba leyendo. Dijo: no entiendo, te ruego que me explique de qué dice el profeta esto. El evangelista comenzó desde el profeta Isaías, evangelizó al funcionario, y en el camino la palabra del evangelio le tocó el corazón del funcionario de Candace, y no hubo necesidad de que Felipe le dijera: ¿te quieres bautizar? Otras veces nos exhortan. A mí me exhortaron a los 20 días de haberme convertido. Un hermano me dijo: ¿no se quiere bautizar, hermano? No, ahorita no, por el momento no. Tampoco no se puede forzar a los hermanos que se bauticen con la fuerza si no quieren. Pero si el hermano me dijo: hermano, si verdaderamente eres creyente, si verdaderamente te has convertido a Cristo, te conviene bautizarte. Ahora, si no, no te conviene. Me convertí al Señor, tenía a Cristo en mi corazón, fui bautizado esa mañana. Fui bautizado. El funcionario dijo: aquí hay agua, Felipe, que impide que yo sea bautizado. La palabra del evangelio le estaba tocando el corazón del funcionario. La palabra del evangelio iba tocando su corazón. Y en el camino, caminando, la palabra iba obrando en el funcionario. Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. No tenía impedimento, era un eunuco. Si crees de todo corazón, bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo creyó de corazón, recibió al Señor de corazón. Paró el carro, al agua. El funcionario de Candace fue bautizado por el evangelista Felipe. El Espíritu Santo llevó a Felipe a otro lugar, pero él siguió gozoso su camino porque había recibido por la fe a Cristo en su corazón y ya iba bautizado.
estaba preparado para servir al Señor y para esperar, como estamos oyendo, que estamos esperando al Señor Jesucristo. Ya oímos que el Señor va a venir en los aires y ahí va a dar su voz, y la iglesia, los verdaderos hijos de Dios que tenemos a Cristo en nuestros corazones, ascenderemos para recibir en el aire, para recibir al Señor Jesucristo en el aire. Es un recibimiento personal en el aire, un encuentro con el Señor Jesucristo. Aquel encuentro que tuvimos hace años atrás es un encuentro espiritual con la fe. Vamos a tener un encuentro glorioso en el aire, cuando le veremos y seremos semejantes a Él para llevarnos al cielo. Pero en Apocalipsis 22:12 dice: yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Gracias a Dios por su palabra, que la bendiga en nuestros corazones.